Bueno, pues la Red Mexicana de Científicos y Científicas por el Clima, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis, un primer balance sobre la Conferencia de las Partes 28, la COP28 celebrada en Dubái en los recientes días. Y bueno, queremos hacer un primer balance sobre los resultados de esta conferencia, sobre el balance global que se está presentando. Hay una mención explícita ahora a los combustibles fósiles y la necesidad de eliminar el empleo de derivados del petróleo, del gas y del carbón para mantener la temperatura del planeta en un nivel de seguridad, de acuerdo con los acuerdos de París, en 1.5 grados centígrados, que se antoja cada vez más complicado. No se ha logrado esta reducción del uso de combustibles fósiles en los últimos años. Y bueno, pues quisimos hacer esta sesión para analizar diferentes aspectos que tienen que ver con los acuerdos de reducción de emisiones, con el fondo que se está, que se convoca para los desastres. Acabamos de tener un desastre ocasionado por el huracán Otis en Acapulco y estamos viendo los costos millonarios que esto va a implicar. Y entonces quisimos hacer este análisis. Están con nosotros y agradezco mucho la presencia del doctor Giancarlo Delgado, de la doctora Rosalía Barrazarlat, la doctora Débora Ley, el doctor Luis Ricardo Fernández Carril y la doctora Ana Cecilia Conde. A cada uno las iré presentando en su momento. Y vamos a iniciar con un primer balance, autoría de la doctora Débora Ley. Tenemos un problema porque la doctora, pues quién lo dijera, ¿no? En estas circunstancias de estar en un país petrolero, en una ciudad altamente contaminada y que tuvo consecuencias en la salud de la doctora. Entonces no va a leer ella su ponencia, pero nos la envió muy amablemente. Está presente también ella para las dudas que pudieran surgir. La doctora Débora Ley es oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la CEPAL, México, y entre sus líneas de investigación está la adaptación, energía, los sistemas de transición, el desarrollo resiliente al clima y la gobernabilidad de la adaptación. Ella es autora líder del reporte especial del IPCC sobre calentamiento global a 1.5 grados centígrados y del grupo de trabajo 2 de impactos, adaptación y vulnerabilidad, entre varias participaciones tanto en el IPCC como en la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Doctor Giancarlo, yo te pediría que pudieras iniciar con este balance general que nos envía la doctora Débora. Muy bien, buenos días a todos, a todas. Voy a hacer la voz de Débora Ley, quien me pidió presentar sus reflexiones. Y voy a empezar con 6 puntos antes de compartir la presentación que nos envió. Y son 6 puntos que Débora nos quiere, digamos, hacer ver como fundamentales para abrir la conversación. Uno, que tiene que ver, que es la primera vez que se menciona el tema de la transición hacia dejar, digamos, al desfase de los combustibles fósiles en la nación de la COP. Eso es positivo. Pero aún eso no está en línea con lo presentado en el informe especial 1.5 del IPCC. No está en línea ni en tiempos ni en escala. Esto quiere decir que con la declaratoria, en su forma actual, se da casi por hecho que se rebasan los 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura promedio del planeta. Eso sin considerar el tema del overshoot, los límites de adaptación, etcétera.
El segundo elemento tiene que ver con la meta global de adaptación que nunca salió del órgano subsidiario para el asesoramiento científico y tecnológico de la Convención, ni del órgano subsidiario para la implementación de la primera semana. Esto no sale ahí, por lo que fue un tema que prácticamente se puede considerar como muerto. Si bien se menciona en el texto final, no tiene fuerza más que para decir que es un tema importante que debe retomarse, por lo que ese será el enfoque, al menos a nivel de los órganos subsidiarios, para este año, ¿no? Lo que viene. Este ha sido un tema especialmente frustrante, sobre todo para Débora, que ha dado acompañamiento a cada taller desde hace año y medio. El tercer elemento tiene que ver con la victoria inicial de la puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños, que se ve opacada por el poco nivel de financiamiento que claramente es insuficiente. Cuarto punto, alude a, hablando de financiamiento, no hay suficiente para la transición energética, la adaptación y pérdida de daños. Quinto el punto, el tema para la COP29 en Bakú, sobre la transición, digamos, para dejar los combustibles fósiles en otros sectores, es necesaria ya que la COP28 se enfoca solo en el sector energético. También se debe de abordar el asunto de otros gases de efecto invernadero, y el sentimiento conjunto es que Bakú va a ser el trámite, va a ser, digamos, el tinte de trámite, porque se espera acción fuerte hasta la COP30 en Belén. La pregunta entonces es cómo hacer para la COP29 que no sea una COP perdida. Y por último punto, antes de dar paso a la presentación, es que el tema de investigación y observación sistémica fue después de pérdidas y daños, una de las primeras victorias y consensos de los órganos subsidiarios, pero aún así queda la pregunta del papel de la ciencia y cómo éstas se incorporan en las decisiones. Es de relevancia el texto del grupo 2 del sexto informe del IPCC en materia de adaptación, en el texto final sobre las acciones de adaptación actuales, en el sentido de que no son suficientes, están fragmentadas, y el problema es que no pasa a ser una acción decisiva. Entonces, estos 6 elementos son los que, digamos, en síntesis, presentan los puntos que para Débora son más importantes, y voy a hacer el punteo de otros elementos como para entrar ya al detalle de esto. Se abre en el consenso final, se abre la senda para una energía descarbonizada y limpia para mediados de siglo, lo cual es esencial para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. Se insta a los países a acelerar la transición, estableciendo como punto final las 0 emisiones netas al 2050, y se reconoce el camino hacia 1.5 grados con referencias a que las emisiones alcancen su punto máximo a más tardar antes del 2025. Para ello, pues evidentemente se requieren reducciones de gas de efecto invernadero y emisiones de dióxido de carbono en 2030 y 2035, con el objetivo de llegar a esas emisiones netas. Sin embargo, se carece de una contribución significativa por parte del IPCC en cuanto a las reducciones necesarias de emisiones en carbón, petróleo y gas, en soluciones de mitigación factibles, efectivas y de bajo costo, así como en el cronograma y escala necesarios para las reducciones de emisiones de metano. También en el consenso se acuerda triplicar la energía renovable y duplicar la eficiencia energética para el 2030. Y como decía al principio, pues hay pocas referencias de financiamiento en el texto, por lo cual pues surgen grandes preguntas de cómo esto se dará. Las emisiones no relacionadas con CO2 que requieren acción, solo se destaca la emisión del metano. En textos anteriores se hacía referencia a dióxido de nitrógeno y a los gases fluorados, ahora en el texto actual pues se pierde esto.
No hay mejoras en cuanto al carbón, ya que el lenguaje permanece igual que lo acordado en la COP26 en Glasgow, en el que se hace referencia a la reducción gradual de carbón sin restricciones. Y en cuanto a las contribuciones determinadas a nivel nacional, el texto indica que las nuevas promesas climáticas nacionales deben presentarse a partir de finales de 2024. Y en materia de adaptación, el consenso para la doctora Ley es débil porque con respecto a las versiones anteriores, con pocos indicadores o definiciones concretas, pero con un plan para llegar a ellos en un plazo de 2 años. Se hace una referencia significativa a los países ricos pagando a los países más pobres para utilizar sus bosques como compensaciones de carbono, lo que ha suscitado preguntas sobre soberanía y equidad. Se establece que la captura y almacenamiento se utilizará especialmente en los sectores donde es difícil reducir las emisiones, en lugar de implementarse de manera generalizada. Se hace referencia a la reducción gradual de los subsidios ineficientes, excepto cuando se trate de pobreza energética, y se establece un mapa de ruta para la misión 1.5 sobre la cooperación internacional antes de la COP30 en Brasil. En materia de adaptación, existe una necesidad urgente de fortalecer la acción a gran escala para reducir vulnerabilidades y mejorar la resiliencia, reconociendo que el cambio climático ya está afectando vidas y medios de vida en todo el mundo, sobre todo en los países en desarrollo y las comunidades más vulnerables. El progreso actual es desigual y se distribuye de manera desigual en el mundo, y los esfuerzos futuros de adaptación deben ser transformadores y receptivos a las necesidades. Y obviamente, nuevamente el tema de la brecha de financiamiento, en este caso para adaptación, pues es notoria. Se estima en el rango de los 194 a 366 mil millones de dólares por año, lo cual se debe de abordar de manera urgente. También en materia de adaptación se señala la importancia de incrementar globalmente los esfuerzos para prevenir, minimizar y abordar las pérdidas y daños a nivel local, nacional, regional e internacional, donde es crucial incluir también la gestión integral de riesgos y fortalecimiento de sistemas de alerta temprana. Los ecosistemas naturales desempeñan un papel importante en las medidas de adaptación, incluidas las soluciones basadas en naturaleza, que es algo que coincide con lo señalado en el AR6, y es necesario incrementar globalmente los esfuerzos para prevenir, minimizar y abordar las pérdidas y daños a nivel local, nacional, regional e internacional, incluyendo, como ya se dijo, la gestión de riesgos. El tema de la creación de un fondo de pérdidas y daños también se observa en las negociaciones. 725 millones de dólares en las primeras 48 horas de la COP, en donde ahí tienen el desglose de los países que aportaron para el fondo, y se calcula que el coste de las pérdidas y daños para los países en desarrollo alcanzará los 400 mil millones de dólares anuales en 2030, lo cual hace, como ya habíamos mencionado al principio, que el financiamiento pues realmente se quedará demasiado corto. En cuanto al tema de investigación y observación sistémica, se discuten en consultas informales proyectos de conclusión, solicitando un párrafo sobre el Día de la Información de la Tierra, en donde se incluyeron dos elementos: destacar el informe sobre el estado del clima de la Organización Mundial Meteorológica, especialmente que 2023 será el año más caluroso registrado y que se han roto récords en todos los indicadores monitoreados, pero esto todavía no es algo aceptado por todos los países. Y la necesidad de referirse a la vigilancia mundial de gas de efecto invernadero y las iniciativas de alerta temprana para todos. Y el tercer punto, evaluar el progreso en la adaptación, señalando que la falta de datos fue motivo clave para la evaluación insuficiente de la adaptación en el ciclo de la evaluación global. Finalmente, señalar la necesidad de observaciones sostenidas a largo plazo, incluidos el océano y la criósfera. En materia de energía renovable y energía nuclear,
se apuesta en estas dos vías. Más de 100 países se han comprometido a triplicar la capacidad de energía renovable al 2030, duplicando el ritmo anual de mejora en la eficiencia energética. Los países del G20, responsables del 80% de las emisiones, allanaron el camino hacia un acuerdo cuando aprobaron el objetivo de las energías renovables en septiembre. Y el 10 de diciembre, Colombia destaca que triplicar las energías renovables será difícil para quienes no pueden acceder a capital a tasas de interés del 5%, por lo que pide un nuevo acuerdo económico. 21 países en este contexto piden digamos que el aumento en la capacidad de generación de energía, específicamente nuclear, se triplique como parte de los esfuerzos para lograr las emisiones netas al 2050. En materia de transición energética justa, surgen conflictos alrededor del financiamiento debido a la forma en la que deberían proporcionarse los préstamos y sobre todo pensando esto desde la perspectiva del impacto que puedan tener. La capacidad prometida de financiamiento se encuentra muy por debajo de lo que los analistas predicen que será necesario para lograr resultados, y algunos países para algunos países una reducción en este sector representa grandes pérdidas económicas, afectando fuertemente la economía, su economía, por lo que la transición se observa como algo difícil. Mientras tanto, otros países señalan que debido al alto crecimiento de la demanda de electricidad, sería difícil cubrir digamos, ese aumento de demanda, reduciendo el uso del carbón. Por lo tanto, también se presentan dificultades para llevar a cabo la transición. Estos son como algunos de los puntos de resistencia, digamos, a ese proceso de transición. En lo que tiene que ver con la movilización de medidas financieras, los gobiernos, empresas, inversores y organizaciones filantrópicas anuncian 57,000 millones de dólares en toda la agenda climática en tan solo los primeros 4 días, incluyendo los montos que tienen en pantalla referentes a pérdidas y daños, el Fondo Verde del Clima, energías renovables, financiamiento climático y acción local por el clima. En adaptación, la meta global, el objetivo es mejorar la capacidad de adaptación, reforzar la resiliencia, reducir la vulnerabilidad al cambio climático a nivel local, nacional y mundial. Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo acuerdan en ese sentido establecer un marco en Dubái, ¿no? de acción global de adaptación. Sin embargo, persisten desacuerdos fundamentales sobre los elementos y modalidades que incluyen las subsecciones que deben incluirse, si se debe incluir una sección sobre financiación a la adaptación, si la meta global de adaptación debe ser a corto plazo, es decir, en el lapso de 5 años, a mediano plazo al 2040 o de largo plazo al 2050, cómo desarrollar los objetivos e indicadores cuantitativos y cualitativos, y finalmente cómo plasmar la cooperación internacional y esbozar claramente las funciones de las distintas partes interesadas. Y bueno, para los que se acaban de incorporar, recuerdo que estoy presentando, soy la voz de Débora Ley, porque pierde la voz justamente durante la COP, y bueno, eso es lo que nos manda. Me decía que está atendiendo preguntas vía chat, entonces esta es la manera en la que podrá interactuar con nosotros. Eso sería todo. Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias, doctor Giancarlo Delgado. Sí, sí me escuchan. Pues a continuación tendremos la intervención de la doctora Rosalía Ibarra Sarlat, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en el régimen jurídico internacional y nacional para la protección de la atmósfera y áreas transversales, de desplazados climáticos, en comercio de emisiones, litigio climático, seguridad y cambio climático, derechos humanos, energías renovables, política ambiental y conflictos socioambientales. Muchas gracias, doctora Rosalía. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación para participar en este primer balance de la COP28. Y pues bueno, mi participación la voy a aterrizar en el tema de pérdidas y daños.
un tema sumamente fundamental en el contexto de la crisis climática. Y solamente voy a hablar en principio muy brevemente de lo que significa estos términos y un poco su contexto histórico. Y digo, porque esto nos va a llevar a entender el por qué un poco esa euforia por la aprobación del fondo, pero bueno, también comentaremos todo lo que hay que trabajar al respecto, porque bueno, es una es un punto favorable a aprobación de este fondo, pero todavía hay mucho que hacer al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, señalar que, bueno, las pérdidas y los daños, recordemos que son términos que han sido utilizados en las negociaciones climáticas justamente para referirnos a las consecuencias del cambio climático, consecuencias que se dan en un contexto económico, social y ambiental. Las pérdidas y los daños son resultado justamente de los fenómenos meteorológicos extremos, estos de impacto repentino, recordemos como los ciclones, inundaciones, las sequías, olas de calor, así como también estas pérdidas y daños se generan a raíz de estos eventos meteorológicos que también provocan cambios lentos, como es el aumento del nivel del mar, la desertificación, el aumento de temperaturas, derretimiento de glaciares, degradación de suelos y acidificación de océanos. En este sentido, estas consecuencias, pues bueno, se clasifican en daños y pérdidas, y las pérdidas tienen dos variantes. Recordemos que son las económicas y las no económicas. Las económicas, estas pueden tener una valoración económica y puede entenderse la pérdida de recursos, bienes, servicios, y que son generalmente negociados en los mercados. Piénsese cuando vienen estos fenómenos de evolución lenta o de impacto repentino, en la pérdida de infraestructuras, viviendas, producción agrícola y negocios, y que esto representa costos sociales, costos económicos. En las pérdidas no económicas, justamente aquellas que no pueden ser cuantificadas en términos monetarios, se producen en el ambiente, piénsese en pérdidas de biodiversidad y servicios ecosistémicos, en la sociedad, como la pérdida de territorio, patrimonio cultural, conocimiento indígena, y a nivel individual en la pérdida de vida, salud y la movilidad humana. Todas estas pérdidas económicas, no económicas y los daños están justamente generando bastantes consecuencias sociales, ambientales en diversos países, y es por ello que se requiere pedir justamente financiamiento para hacer frente a estas consecuencias. Y bueno, justo estas consecuencias del cambio climático en el régimen de la Convención Marco de Naciones Unidas y el Acuerdo de París son parte de toda una arquitectura institucional compuesta por tres factores. Recordemos, porque este fondo no va solo, este fondo que se aprobó no va solo, va junto con el Mecanismo Internacional de Varsovia. Recordemos que este se aprobó en la COP19 en 2013. ¿Y qué es lo que hace este mecanismo? Pues se buscó exacto que se proporcionara apoyo financiero, orientación, conocimiento en materia de gestión de riesgos, identificar estrategias, fomento de capacidades, asistencia técnica, tecnológica, entre otros, ¿no? Para ello se estableció un comité ejecutivo donde se establecieron planes de trabajo y esferas de acción. Posteriormente, o sea, todo el caminito que ha venido, posteriormente vino en COP25 la aprobación de la Red de Santiago sobre pérdidas y daños, puesta en marcha en la COP anterior, que fue la 27. ¿Y qué es lo que busca esta Red de Santiago? Pues justamente implementar el Mecanismo Internacional de Varsovia, favorecer y acelerar la asistencia técnica, conocimiento y recursos. El tercer punto institucional de todo este financiamiento climático, pues viene con este brazo financiero en los acuerdos de financiación de pérdidas y daños, incluido este famoso fondo de pérdidas y daños que se aprueba justo en la COP28. Entonces, como vemos, pérdidas y daños, digamos, institucionalmente abarca tres puntos: Mecanismo Internacional de Varsovia, Red de Santiago y este fondo. La importancia de pérdidas y daños es crucial, tan es así que debería considerarse como el tercer pilar de la acción climática, junto con la mitigación y la adaptación. Pero como vemos, es un camino que ha sido muy largo desde 1990, antes de las negociaciones de la Convención Marco, justo aterrizar el tema de financiamiento en pérdidas y daños, que hoy en día todavía se plantea como una opción y no como un componente clave para una respuesta integral a la crisis climática. Siempre estamos aterrizando en mitigación y adaptación, y pérdidas y daños todavía sigue quedando como aparte cuando debería ser el tercer pilar de acción climática, porque se requiere financiamiento. Y justo, pues bueno, viene la COP28 de Dubái, aprueba en su primer jornada, así como algo fantástico, el 30 de noviembre, la puesta en marcha del Fondo para financiar las pérdidas y los daños,
justamente ¿de quiénes? Pues de los países más vulnerables ante estos desastres que ya decíamos causados por el cambio climático y una crisis que además ellos no han contribuido como los principales responsables, ¿no? O sea, justo es una lucha que ha venido desde hace tiempo por esta responsabilidad histórica ante los países industrializados, de que son los que han generado las consecuencias principalmente del cambio climático con sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero sabemos que hay un tema de injusticia climática, porque son los primeros que reciben estos impactos, pero obviamente no tienen tampoco el financiamiento para resolver estas consecuencias de las que ya hablábamos al principio, pérdidas económicas y no económicas. Entonces, lo que pasa en la COP28 es que se concreta el principal resultado de la COP27 del año pasado en Egipto, donde se aprobó la creación del fondo, pero no se había definido su funcionamiento, no se habían dado más detalles al respecto. Entonces, bueno, esta idea del fondo para cubrir pérdidas y daños se introduce, tomemos en cuenta por primera vez, ya decíamos, desde 1990, y los países desarrollados han sido muy digamos, se han negado o han sido temerosos en que se adopte este tipo de fondos, porque obviamente no quieren pagar una compensación por sus emisiones históricas de carbono. Esa ha sido un poco toda la tensión que se ha dado en el norte y el sur, justo con esta problemática. Esto, como decimos, no es nuevo, o sea, todas estas negociaciones del fondo no es nuevo. Como comentábamos, viene antes de que se adopte la Convención Marco. Ya en 1991, Vanuatu, en nombre de todos los pequeños estados insulares, había presentado en nombre de todos estos pequeños estados en las negociaciones de la adoptación que se adoptara un fondo internacional de seguros. ¿Cuál era la idea? Pues que se plantearan indemnizaciones mediante reclamaciones fundamentadas para que hubiese pagos obligatorios igual a compensaciones a pérdidas y daños. Y esto lo basaban conforme al principio 21, que tiene que ver con responsabilidad estatal por daños transfronterizos. Desde luego esto no avanzó, no prosperó, tan es así que no quedó en el texto de la Convención Marco en su momento, y este llamamiento se desestimó hasta 2007. Viene la COP13, cuando pérdidas y daños se mencionan por primera vez en las decisiones de clima, y eso tiene que ver pues muy vinculado con los acuerdos de Cancún. Luego en la COP de 2013 se establece el Mecanismo Internacional de Varsovia, ya lo comentábamos. Luego viene la COP de 2015, donde se vuelve a tomar este Mecanismo Internacional de Varsovia y se reconoce oficialmente la inclusión de pérdidas y daños en el artículo 8 del Acuerdo de París, lo cual también fue muy aplaudido y muy bien visto. Sin embargo, recordemos que cuando se establece esto en el artículo 8, que se reconoce la importancia de evitar y reducir al mínimo y afrontar estas pérdidas y daños relacionados con el cambio climático, también se propone actuar de manera cooperativa y facilitativa. ¿Y esto qué significa? Con base a interpretación de lo que significa este artículo 8, que no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización, lo cual vuelve a ser la tensión entre las partes porque no hay responsabilidad para los países desarrollados que están contribuyendo justamente a que se generen estas pérdidas y daños. Y tampoco hay un esquema de indemnizaciones. Simplemente esto se vuelve a aterrizar, a dar cooperación financiera, insistimos, de una manera cooperativa facilitativa, mediante el artículo 9, que es prestar asistencia financiera. Y es por ello el caminito justamente de este fondo. Luego, ¿qué pasa cuando viene la revisión en 2016, justamente del Mecanismo Internacional de Varsovia? Se sigue pidiendo más apoyo y estas discusiones llevan hasta la COP19 a que se lleve a la creación de la Red de Santiago. Viene la COP22, ya decíamos, donde se establece el primer fondo en materia de pérdidas y daños. Y se encarga en este momento un comité de transición compuesto por 24 miembros de países desarrollados y en desarrollo para que formulen justamente las recomendaciones en cómo se va a poner en marcha justamente este financiamiento, cómo se va a aterrizar, de dónde va a venir el dinero, cómo van a acceder al mismo. Entonces, todo este año, de 2022 a 2023, es que este comité de transición estuvo laborando justamente en cómo se iba a aterrizar este fondo. Concluye sus reuniones justamente en noviembre y pues en la COP28 se adoptan las recomendaciones de este comité de transición. En ese sentido, sí, muy aplaudido. Como ya decíamos, fue la primera noticia que se da iniciando la COP28. Los países desarrollados anuncian contribuciones inmediatas por un total de aproximadamente 400 millones de dólares para los países con menos recursos que sufren estos impactos del cambio climático.
y establecen varios compromisos en aportar recursos económicos. Vienen $100 millones por Emiratos Árabes Unidos, el anfitrión de la COP, obviamente no podía quedar mal. 100 millones de Alemania, de dólares, 51 millones de dólares por parte de Reino Unido, 17.5 millones de Estados Unidos, lo cual es una cantidad realmente baja, y 10 millones de dólares por Japón. Estos primeros 100 millones, tanto de Emiratos Árabes Unidos como de Alemania, justamente satisfacen el umbral de 200 millones de dólares que se pedía justamente en las recomendaciones para crear este nuevo fondo, según las recomendaciones que daba el Comité de Transición y el Banco Mundial, porque además hay que señalar que, bueno, este fondo se acoge al Banco Mundial, lo cual también es muy discutible. Por otro lado, la Unión Europea en su conjunto anuncia una contribución de 246 millones de dólares y bueno, la cifra por cada nación se va a concretar durante los próximos días. Estas cantidades aparentemente amplias, pero desde luego, ya lo comentaba Giancarlo, son insuficientes. Esta cantidad prometida no alcanza, solamente alcanza, digamos, para hacer operativo el fondo, pero se necesitan miles de millones de dólares cada año, justamente para enfrentar todas estas pérdidas y daños que padecen los países vulnerables, pequeños estados insulares y países que también son sumamente pobres. Las comunidades necesitan obviamente mucha ayuda financiera para reconstruir sus hogares tras las tormentas, ciclones, todas las inundaciones, todo lo que comentábamos al principio, recursos para apoyar a campesinos y campesinas que pierden sus cosechas, financiamiento para atender este principal impacto social del cambio climático, que es el desplazamiento forzado de personas, que está generando muchísimas consecuencias y muchos conflictos justamente para diversos países y se requiere mucho recurso para atender esta problemática. Basta señalar que, bueno, efectivamente se requieren miles de millones de dólares. Recordemos simplemente lo que acaba de pasar en Otis, que se requiere de una derrama económica fuerte justamente para reconstruir la zona. Y bueno, yo recordaba, ahora que tú justamente en materia de desplazados climáticos, de movilidad, estuve en la primera conferencia regional en América Latina y el Caribe, y tan solo en los pequeños estados, islas del Caribe, comentaban como países de Dominica, Barbados, Antigua y Barbuda, que justo lo que acaba de pasar en Acapulco, en Otis, pues ellos lo padecen cada año, y cada año tiene que venir una derrama económica fuerte para ellos, y son países que no tienen los recursos. Entonces, claro que se requiere mucho financiamiento para hacer frente a estas pérdidas y daños, y que, insisto, son países que no han contribuido con emisiones de gases de efecto invernadero a este problema. Entonces, pues bueno, hay grandes desigualdades. En este contexto, tristemente, del fondo, como decimos, muy aplaudido, pero pues no, o sea, porque los países desarrollados además reiteraron su entendimiento de que todo el apoyo para abordar justo estas pérdidas y daños y el fondo que se aprueba para poner en marcha sigue siendo puramente voluntario, no es obligatorio. Entonces seguimos con el mismo tema. O sea, viene un compromiso, recordemos lo que pasó en el Acuerdo de Copenhague, cuando también se habían comprometido a dar una determinada cantidad de recursos, tardaron años en cumplirlo. Pues aquí también se percibe un poco esa sensación de que sigue siendo voluntario el tema, ¿no? O sea, no es una obligación proporcionar dinero, dar financiamiento. Y bueno, Estados Unidos fue uno de los principales países que abogó por esto, que no fuera obligatorio la contribución que ellos iban a dar. Por otro lado, ya decíamos que decide albergar el fondo en el Banco Mundial durante 4 años, lo cual también fue muy discutible en este comité de transición, porque muchos países en vías de desarrollo se oponían a esta decisión argumentando que el Banco Mundial carecía de la cultura y la rapidez necesaria para acceder a los recursos, y además de que iba a exigir honorarios considerables justo para albergar el fondo, lo cual, pues bueno, también resulta un poco incómodo. Por otro lado, lo que querían justamente los países era que una institución independiente justamente albergara al fondo, pero bueno, se dieron que lo tuviera el Banco Mundial bajo algunas condiciones, entre ellas, pues se pide una evaluación exhaustiva al cabo de 4 años, momento en el que finaliza este primer acuerdo, para ver si se cumplen estas condiciones, porque también una de las condiciones que pusieron el Comité de Transición fue de que también tuvieran acceso todos los países.
porque según también las reglas del Banco Mundial, si no eres miembro del Banco Mundial, pues no puedes tener acceso a los recursos. Entonces, eso también es un punto discutible, decir, no, tienes que dar acceso a todos. Y en este acceso a todos también se acordó que especialmente iban a tener acudir a los recursos países especialmente vulnerables, lo cual también fue un poco discutible porque pues pareciese que nada más iban a entrar a este fondo los pequeños estados insulares o países menos desarrollados, y en ese contexto pues todos los países en vías de desarrollo piden que se dé acceso al fondo. Entonces también pues bueno, es una cuestión que también está por discutirse. Mientras, pues bueno, también se tendrá que plantear los requisitos para beneficiarse del fondo. De este momento no están muy claros. Por ejemplo, países como Kenia temen quedar fuera por no ser considerados con bajos recursos, como país de bajos ingresos, ¿no? Entonces también es una cuestión de, bueno, cuál va a ser el requisito para acceder a este fondo. Comentar que, bueno, como quedaron las recomendaciones adoptadas, países en desarrollo tendrán una fuerte presencia en el Consejo de Administración. Crítica que hay una ausencia de un ciclo de reposición definido, es decir, hay dudas sobre la sostenibilidad del fondo a largo plazo, porque, bueno, este fondo debe de recapitalizarse cada año, pero no quedó claro ahí la regla. O sea, como insisto, ahorita viene, sí, aportan un dinero varios países, pero no quedó claro si lo van a aportar cada año, cada cuándo, pero cada año tiene que haber recursos, tiene que recapitalizarse, y eso pues no tampoco quedó muy preciso. La responsabilidad de momento queda a cargo de los países ricos, tendrían que cumplir con este compromiso financiero, pero en un contexto, ya decíamos, voluntario. La cantidad prometida, especialmente, solamente es suficiente para que el fondo funcione, poco más. Ya decíamos, se necesitan miles de millones de dólares para marcar una diferencia sustancial, para poder ayudar a las comunidades que requieren desesperadamente ayuda ante las pérdidas y daños provocadas por la crisis climática. Las donaciones siempre en el contexto de financiamiento climático han sido mínimas ante la magnitud del problema, y basta señalar que se requiere un mínimo de 400 millones de dólares anuales para hacer frente a esta problemática. Esto según un informe del Panorama Financiero de Pérdidas y Daños presentado por la Colaboración de Pérdidas y Daños. Es importante señalar que debería estarse basando o propiciando subvenciones que sea accesible a todas las comunidades vulnerables, así como ser sensible a las prioridades y necesidades de los distintos países. ¿Esto por qué lo menciono? Porque también recordemos el tema de financiamiento climático. Generalmente no se habla de donaciones o subvenciones, siempre han sido más bien en un contexto de préstamos con alta deuda externa, lo cual, pues bueno, genera nuevamente desigualdades, injusticia climática, tensión entre el norte y el sur, porque, bueno, los países entre más vulnerables son al cambio climático, tienen más riesgo, más pérdidas y daños, y esto que te lleva a que requieres más dinero y entonces tienes más endeudamiento. Entonces, realmente, veamos, es un ciclo totalmente perverso. Basta señalar que un documento del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo, que se fue emitido en octubre de 2022 sobre deuda internacional, señala que 54 países en vías de desarrollo con alta deuda, 50% de población en situación de pobreza extrema, 28 tienen alta vulnerabilidad climática. Los países destinan tan solo 200.000 millones de euros anuales al pago de deuda. Se reclama, por tanto, menos préstamo y más subvenciones. Otros datos de la OCDE sobre financiación climática señala que el 70% son préstamos y no subvenciones. O sea, es muy poquito lo subvencionado, todo es vía préstamo. Entonces, pues bueno, pedimos que este fondo pues no genere deuda, o sea, que realmente sea más bien vía donaciones, subvenciones, pero bueno, todo esto sigue todavía por definirse. Y pues bueno, finalmente señalar que los países en desarrollo también han pedido durante mucho tiempo un informe anual sobre pérdidas y daños que se base en la mejor ciencia posible. Y lo que se acordó en la COP28 es un informe de síntesis que será preparado por la Secretaría de la Convención Marco y que será una síntesis de los informes presentados por los países. Entonces, pues nada, en conclusión, pérdidas y daños sí se da un paso adelante, pero no es suficiente para apoyar los esfuerzos que tienen que asumir los países más vulnerables para afrontar las pérdidas y los daños. Se requiere más acción al respecto y se requiere apuntalarlo como un pilar de la acción climática. Ya sabemos, no hubo un mayor compromiso en materia de mitigación y adaptación, los cuales son esenciales para evitar y minimizar justamente las pérdidas y los daños.
Se mantiene, sí, mantener el límite del calentamiento global a 1.5 grados, pero no podemos alcanzar este objetivo sin la eliminación gradual de los combustibles fósiles y mucho menos si seguimos con estos niveles de consumo y producción en exceso y no trabajamos además sobre la eficiencia energética. Entonces, pues bueno, estos serían nada más un poco mis reflexiones y el primer balance que yo haría en materia de este fondo de pérdidas y daños. Y pues sin más, agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosalía Ibarra. Quiero hacer mención, aprovechando este tema, que Hábitat Internacional acaba de publicar el informe, el diagnóstico sobre el desplazamiento interno por megaproyectos, cambios en procesos productivos, afectaciones ambientales y cambio climático en México, que seguramente también es un material de interés para relacionarlo con estos temas acerca de los fondos de daños y de la intención de construir resiliencia. A continuación, presento al doctor Luis Ricardo Fernández Carril del Tecnológico de Monterrey, quien se ha especializado en las vías de desarrollo resiliente al clima, la justicia climática, justo un poco de lo que se estaba comenzando a desarrollar la doctora Rosalía, educación para el desarrollo sostenible, y que ha participado en los informes internacionales del IPCC. Muchas gracias, doctor Luis Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Agradezco a la red por esta oportunidad para platicar un poquito sobre la COP28. Mi reflexión es más general. Agradezco que Debbie, que Rosalía han hecho apuntes específicos. Yo quisiera hacer una reflexión general sobre esto de las conferencias de las partes y finalmente ahora acabamos con 28 y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Y entonces, pues bueno, podemos ver la historia de las COPs. Han habido tanta retórica tan bonita, ¿no? O sea, podemos hablar de la ruta de Bali, podemos hablar de los acuerdos de Copenhague, podemos hablar de la plataforma de Durban para la acción aumentada, podemos hablar de los acuerdos de Doha, podemos hablar de, del Acuerdo de París. En fin, solo parece que hay una evolución, que hay un progreso en las negociaciones, pero en realidad yo creo que esto es realmente lo único que importa. O sea, esto que vemos en pantalla es realmente lo único que realmente importa. Somos excelentes para la retórica, somos excelentes para los tratados, para la buena onda, para mostrar documentos de gran ambición, pero pues este es últimamente lo que realmente ocurre, ¿no? O sea, COP28, ya nada más, creo que desde decir COP28 deberíamos de ya estar eh, asumiendo que esto se trata de un fracaso, que al hablar de 28 años para atacar un problema que era urgente en los 90 y que ahora tenemos un mundo en llamas y que, pues bueno, pues poco a poco, ¿no? Ahí vamos con pasos incrementalistas, avanzando. Y mientras, pues las emisiones continúan aumentando, el calentamiento global aumenta, paso por paso, pese a todos los esfuerzos, el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y toda la gran retórica que hemos tenido enfrente de nosotros, ¿no? Entonces,
pues 28 años de que no hemos hecho mella, ¿no? O sea, que no hemos logrado resolver la problemática. Al contrario, cada vez es más compleja. Y entonces, ya después de 30 años, casi 30 años, pues entonces me parece que el incrementalismo ya no tiene fuerza, ¿no? O sea, ya no vale, ya queda como retórica pura frente a lo que tendríamos que estar haciendo, lo que se pudo haber hecho antes y que no se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, el gran avance de la COP28, que es la declaratoria de transición de los combustibles fósiles, pues bueno, podemos por un lado aplaudirlo y por el otro lado decir, ok, nada más tomó 30 años llegar a esa conclusión cuando, pues no sé, tal vez debería de haber ocurrido hace mucho, ¿no? Y pues bueno, pues vemos los compromisos, aquí la actualización que lleva a cabo Climate Action Tracker, la última actualización reciente, así recién salida del horno de Climate Action Tracker, pues nos lleva a un aumento medio de la temperatura de 2,7 grados, ¿no? O sea, ahí estamos. Eso es lo que realmente importa, ¿no? O sea, una cosa es la retórica, es la buena onda, son las buenas intenciones, que de todas maneras nos llevará a un aumento medio de 1,8 grados, pero la realidad es que solo deberíamos de tomar en cuenta este otro número, ¿no? 2,7 grados para finales de siglo. Y esa es la realidad. O sea, esa es la realidad. Ahí es donde estamos. Climate Action Tracker igualmente nos muestra que es solamente uno de 42 indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima, se está cumpliendo, mientras que los otros o están un poquito mal, medianamente mal, muy mal, en fin. O sea, esto no nos está salvando de la crisis actual, ¿no? Y pues bueno, pues este es el gran resultado, ¿no? O sea, tenemos una COP donde el presidente mismo primero estaba cuestionando si existía ciencia suficiente para decir que los combustibles fósiles tenían que ver con el cambio climático. Y pues aquí, terminando la COP, el presidente de la COP mostrándonos que, bueno, pues hay que transicionar frente a eso, ¿no? Esta imagen que les pongo aquí en pantalla es el, el rey Canuto de Noruega en el siglo XII. Y es una imagen que quisiera que reflexionáramos un poquito al respecto. Dice la historia en esta imagen que el rey Canuto, ensorbecido de poder, un día se paró frente al mar y le dijo al mar, deja de moverte. Y por supuesto el mar no dejó de moverse. Y eso es un poquito lo que ha acontecido con las negociaciones climáticas. O sea, seguimos pensando tal vez basado en el logocentrismo que ha habitado la civilización actual, nos hace creer que la retórica, que las buenas intenciones, que las palabras son suficientes para hacer cambios. Y claramente este no es el caso. O sea, aquí no se resuelve solamente con palabras, aquí no se resuelve con buenas intenciones, aquí no se resuelve con buena onda. Aquí tenemos que realmente actuar. O sea, las palabras no serán suficientes para parar el mar, así como el rey Canuto, como ahora las buenas intenciones no serán suficientes para calmar las aguas. Y entonces podemos decir que hay avances, que podemos decir
es importante que se haya explicitado a los combustibles fósiles como un punto a transicionar, pero la verdad de las cosas es esta. Cualquier tipo de transición es una manera de esconder el status quo. Y desafortunadamente no tenemos tiempo para el transicionalismo, no tenemos tiempo para ir pasito a pasito, poco a poco, ir cambiando, ¿no? Entonces, frente a esto, pues esta imagen que les pongo aquí en pantalla, ¿no? No hay una posición moderada, no hay una posición de poquito a poquito que vaya a mantener el planeta en un estado habitable, con menor sufrimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos aplaudir las distintas decisiones de la COP28, pero últimamente sabemos que esto no está haciendo un cambio, esto no está mejorando, eh, que es retórica, es pura retórica. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es claro, después de casi 30 años de negociaciones climáticas, que pues no lo vamos a lograr, ¿no? O sea, las únicas dos cosas que han logrado bajar las emisiones a nivel mundial fue en 2008, que, con la crisis financiera, y en 2020 con la pandemia. Esas son las únicas dos cosas que han logrado hacer mella, que han logrado disminuir las emisiones a nivel global, pero ningún tratado internacional, ni el Protocolo de Kioto, ni el Acuerdo de París lo han logrado. Entonces, pues, si solamente una crisis financiera y una crisis mundial por una pandemia son las únicas cosas que nos ayudan a disminuir las emisiones, pues significa que estamos en un problema. Y esto es algo que sabemos, que además sabemos, o sea, yo pienso que el Acuerdo de París al momento de nacer ya nació muerto, o sea, ya sabíamos que eso no era posible, que 1.5 grados no era posible en 2015, no ahorita, en 2015 no era posible. Y tan es así que para conocimiento digo, aquí estoy rodeado de expertos, pero para conocimiento de muchos, surge esta comisión que vemos aquí en pantalla, The Climate Overshoot Commission. Y entonces que su punto fundamental es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no se logra la meta del Acuerdo de París? Esta comisión surge hace 2 años, lleva trabajando ya estos 2 años porque sabemos que esto, o sea, mientras que matemáticamente es posible permanecer por debajo de 1.5 grados, sabemos que la realidad no es posible, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿qué hacemos frente a eso? Y entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué queda a la sociedad? Nos puede tocar como permanecer sentados mientras los gobiernos del mundo claramente no tienen la ambición suficiente, no están actuando con presteza frente a la situación. Y entonces lo que vemos aquí en pantalla es la alternativa. Lo que les estoy mostrando, lo que están viendo aquí en pantalla, son los casos de litigio climático que se están llevando a cabo en el mundo. Mientras que el derecho ambiental internacional, el Acuerdo de París, pues no tiene sanciones, no hay castigos por incumplimiento. Entonces, lo único que puede resolver la falta de dientes del derecho ambiental internacional es lo que se puede hacer dentro de los países. Y eso es llevar a la Corte a los gobiernos, ¿no? A la Suprema Corte, a los distintos gobiernos, bajo el argumento de que los gobiernos no están cumpliendo con su deber de cuidado de un medio ambiente sano. Ese ha sido el argumento
central que ha detonado una enorme cantidad de litigios en el mundo con respecto al cambio climático. Esto es lo que realmente puede hacer obligar a los países a actuar. Esto es lo único que realmente puede provocar. Aquí tenemos varios casos. Han aumentado en Latinoamérica en los últimos años estos casos. Hace un par de años Latinoamérica estaba vacía. Ahora hay un par de casos, pero aún así no es realmente suficiente. Ahora, ¿qué será importante hacia adelante? Es evidente que no se va a lograr, es evidente que el Acuerdo de París no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda como justicia? Y entonces será importante mencionar los esfuerzos actuales de hacer el ecocidio una parte del reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia de los casos de crímenes contra la humanidad. Entonces, que el ecocidio sea parte de esto, sea parte de los crímenes contra la humanidad. Eso no nos devuelve el planeta, pero al menos podría darnos la posibilidad de ajusticiar a aquellos ecocidas que han hecho todo lo posible, que deliberadamente han hecho todo lo posible por mantener el status quo, por destruir el planeta, por incendiarlo, por devastarlo. Ahora, y por último, esto que les muestro en pantalla, como pueden ver, es una cita de un reporte en 2011. O sea, ya estamos a estamos a 13 años de este reporte en el que ya nos decía que iba a ser imposible permanecer por debajo de 1.5 grados. Y entonces decía, el reporte trata sobre entonces qué hacer y qué estrategias tomar. Entonces ellos hablaban de risk management para tratar de eso, para tratar el tema, y entonces distintas estrategias de reformular la estrategia para permanecer por debajo de 2 grados, mientras que construimos, presupuestamos, avanzamos en un aumento de 3 a 4 grados centígrados. Eso lo dicen en 2011. Ahorita podríamos decir que estamos un poquito menos de 3 a 4 grados, pero deberíamos. Lo que el mundo tiene que hacer es comenzar a construir y presupuestar un aumento al menos de 1.5, de 2 grados y posiblemente de 3 grados. Y un plan de contingencia, porque es claro que vamos hacia el barranco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se cumple el peor de los casos? ¿No? O sea, esto ocurrió en 2011 y así la literatura, hay diversas reportes, estudios que muestran que desde entonces sabíamos que esto no se iba a lograr. Entonces, para cerrar mi intervención, yo quisiera decir que debemos de comenzar a ver la COP como un gran greenwashing, incluso como que se siga actuando, que se siga negociando. Vemos que ese no va a ser el resultado, no va a dar los resultados por un lado, mientras que por el otro lado, la green zone de las COPs resulta cada vez más importante. O sea, el espacio donde los pabellones, las universidades, las instituciones, diversos elementos se ponen de acuerdo, ese es realmente lo que está funcionando, ¿no? No las negociaciones, ¿no? Mientras están ahí encerrados hablando, mientras en el otro lado es donde está realmente ocurriendo. Diversos
personajes, incluido el ahora recién fallecido Salem ul Haq, nos decían, la COP ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve el propósito que tenía originalmente. Lo que funciona es ese otro lado, ¿no? Donde no está esa rigidez, donde está la posibilidad de la colaboración, etcétera. Eso es lo que importa. Y entonces, finalmente, para cerrar, decir, tenemos que realmente considerar que este tratamiento del tema del cambio climático a través de la negociación multilateral, a través de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, las COPs, esto claramente ya no sirve y que tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a considerar alternativas desde diversos campos. O lo hacemos ahora o se nos viene demasiado tarde. Y con eso yo quisiera cerrar mi participación agradeciendo la invitación a Jan, a la red y a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias. Con eso cierro. Gracias. Muchas gracias al doctor Luis Fernández Carril, esta intervención sumamente crítica de lo que se ha vivido en las COP, en esta COP en particular. Justo el Observatorio Copérnico de la Unión Europea acaba de señalar hace 3 días que ahora que es el aniversario de los Acuerdos de París, tanto los datos que tenemos de emisiones como los datos de temperatura pues señalan una pérdida de los 19 años anteriores, ¿no? En términos de logros. Y pues yo agregaría un comentario de un periodista científico, de Patrick Alley, que señalaba que ahora se está celebrando que por primera vez se menciona textualmente la necesidad de eliminar los combustibles fósiles, ¿no? De los procesos de obtención de energía. De Y transicionar, de de transicionar. transicionar, pero ya se habla de combustibles fósiles y que es como si los últimos 30 años hubiéramos estado diseñando una campaña contra la malaria y por primera vez empezamos a hablar de los mosquitos, ¿no? Entonces, pues ya logramos hablar de los mosquitos, entonces a ver si eso es un logro o no. Estaríamos cerrando estas primeras participaciones con la doctora Cecilia Conde. Y la doctora Ceci es académica e investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Se ha especializado en investigación de radiación atmosférica, cambio y variabilidad climática en México, vulnerabilidad y adaptación y género y cambio climático, y también ha participado en la elaboración de varios de los informes internacionales del IPCC. Doctora Cecilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oh, gracias por darme la palabra. Eh, Creo que se lo debemos a Luca Ferrari, el que yo esté aquí. Ahorita les presento, voy a presentar, tratar de ser breves, algunas reflexiones sobre la COP y sobre el IPCC, justo que creo que importan para la red. Como decía, soy del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y quiero basar un poco algunas reflexiones sobre las 3 veces que he sido autora líder, que si lo multiplican por 4 es bastantes años, y 3 veces fui delegada de México a las conferencias de las partes trabajando en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Estuve en la de Lima, en la de París y luego Marrakech y ya regresé a ser académica. En la de Marrakech solo señalaré que decíamos que era, después de la de París, era la COP más anticlimática, no solo porque bajó mucho las expectativas y
y, y aumentaron las frustraciones, sino parece ser que sigue las acciones que se toman no van acorde con lo que esperamos hacer con cambio climático. Quiero referirme a esta, que fue un seminario en donde estuvo justo el doctor Luca Ferrari, al que nos encantaría escuchar ahora. Ahorita pongo en el chat esta liga que eh, inició el doctor, em, eh, ay, se me fue, o no sé por qué se me fue su nombre, pero Omar perdón, Macera. Omar Macera, qué barbaridad. Bueno, una disculpa, Omar. Y pero justo es identificando las implicaciones de las transiciones sociotecnológicas frente a la crisis climática. Hubo grandes compañeros, vale la pena que lo vean, es largo, eh, pero estuvo una colega, Miriam Vargas, hablando de la importancia de las acciones de los pueblos originarios ante crisis climáticas. También referiría a los estudios del doctor Víctor Toledo, de dónde están las experiencias exitosas, digo, para animarnos un poco de posibles soluciones ante lo que se nos está viviendo, se nos está viniendo. Este, Pablo Montaño, que es un gran comunicador de las ciencias, eh, Ariana Escalante, que habló de dónde están yendo los dineros, porque eso nos dice mucho de qué acciones realmente estamos tomando, en particular en México, con respecto a la crisis climática. Y a Luca Ferrari le tomé algunas eh, láminas que voy a mostrar. Lo primero que quiero decir es que justo hay una tensión muy grave entre esta parte de panel intergubernamental de cambio climático, que como saben se seleccionan científicos para los tres grupos, con una parte política que es la conferencia de las partes. Esta tensión es la que ocupa a muchas organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo de redes como la nuestra, porque lo que quisiéramos fue, en el caso de cambio climático, es que la ciencia se volviera políticamente relevante y que la política relacionada con cambio climático estuviera científicamente fundamentada. Esta es, yo creo que la lucha que tenemos, la tensión que tenemos, pero que debemos seguir impulsando, en particular en esta red eh, de científicas y científicos por el clima. Esto ya lo presentó eh, Luis Fernández, que también viene en esta presentación que encabezó Omar Macera y Pronaces Conacid. Y el colega Pablo Montaño pregunta, ay, perdón, me fui al revés, este, ¿qué nuevas formas de organización podemos tener? Yo creo que la red esta y otras muchas redes e iniciativas, incluyendo las acciones en terreno que están teniendo las comunidades y los pueblos originarios, son cosas que tenemos que documentar y fortalecer. Ya no diré más sobre esta de cómo van aumentando las concentraciones a pesar de tantas conferencias de las partes y reuniones del IPCC. El doctor Ferrari presenta esto porque nosotros estamos concentrando en cambio climático, pero es evidente que se trata de un problema estructural de sistema en el que se están rebasando, en este caso, esta esta referencia, que no es de Rockstrom del 2009, por cierto, pero que tenemos que empezar a pensar integralmente. O sea, la pérdida brutal de biodiversidad, la pérdida brutal de suelos fértiles, se entrelaza, se integra y potencia este problema de cambio climático. Eh, esta es el, la transparencia que presentó en ese seminario el doctor Luca Ferrari y dice claramente que se trata de dejar de pensar en crecer económicamente. Tenemos que empezar a tratar y discutir este tema de decrecimiento porque es el camino inevitable hacia emisiones cero
y la sostenibilidad. Entonces, él inicia con ese llamamiento de, y estamos rebasando los límites planetarios. También hace mucho énfasis, y a mí me importa mucho, esta discusión de la desigualdad. Aumenta la desigualdad y estamos diciendo que vamos a combatir cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, señala claramente que eh, el 10% más rico de este planeta es responsable casi de la mitad de las emisiones. Entonces, si queremos ver una causa, sí combustibles fósiles, pero está disparado por la gran desigualdad. Por cierto, yo discutí con mis alumnos y es muy importante que para la gente joven le digamos, aquí está esto que está ocurriendo y sí existen luchas, soluciones, como expuso Luis, y como están en los análisis de Víctor Toledo, por ejemplo. Sabemos quiénes son los mayores emisores, China, y si lo hacemos per cápita, pues necesitaríamos más de 2 chinos para poder igualar lo que emiten los norteamericanos, y este es el 1% lo que emite con respecto a la población que está a 50% por ciento, por debajo, ¿no? Eh, y esta es también muy importante. Al estar aumentando y presentándose estas crisis, por ejemplo, COVID o Zika o el H1N1 o el ébola o lo que sea, lo que sí surge en esas grandes crisis, como está ocurriendo en crisis climáticas, es que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y eso es una de las cosas que tenemos que resaltar, incidir y decir, no es posible que sigamos en estos episodios de grandes crisis globales y el resultado en la práctica o en términos monetarios, si quieren, es que este por ciento, este, en esos eventos, en este caso de salud, aumentan la pobreza y la inequidad. Eso es una de las acentos que debemos hacer en la discusión de cómo enfrentar cambio climático y lo que está ocurriendo en el proceso de cambio climático. Eso está aquí, fue un seminario que se dio en la UNAM con un experto en pobreza y qué es lo que hace que aumente la inequidad y la pobreza. Los jóvenes creo que lo tienen bastante claro. Los jóvenes que se presentaron en la COP26, que el primer punto que decían que se debe de levantar ante la crisis de cambio climático es justicia climática. O sea, no es posible que en cada paso aumente desigualdad e inequidad, educación, salud física y mental, que ahora es un gran problema y punto de discusión entre los jóvenes, los maestros, claro, y la sociedad. Eh, Esto les quiero mostrar este ambiente de las COP que viví y que se vive, ¿no? O sea, está en la plenaria, está ya por decidirse qué es lo que se va a acordar, y cuando empiezan a hablar las organizaciones de la sociedad civil, de mujeres, de agricultores y de jóvenes, este es el ambiente. No hay nadie, digamos, ya se fueron todos los delegados y están hablando estos que son catalizadores de cambio. Las mujeres, los jóvenes, los agricultores, los pueblos originarios, ¿no? Eh, el día de ayer, John Saxe Fernández dice, a esta COP asistieron 100,000 personas y dentro de esas había 600 cabilderos representando a la Exxon, a, a la Shell, al British Petroleum, etcétera, ¿no? Entonces, se están dando, como bien decía Luis, afuera de este salón, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, eh, que son los catalizadores o pueden ser los catalizadores de cambio, pero también se están dando como ocurrió en ahora este llamamiento de la OPEP de no dejen pasar nada que señale a los combustibles fósiles y por supuesto la declaración de Al-Jaber de no hay ciencia, una base científica para decir hagamos el phase out de los combustibles fósiles. Entonces, se dan en estas conferencias un choque de estas dos concepciones de cómo enfrentar y qué hacer ante cambio climático.
evidentemente las cabilderos y las petroleras, pues busquemos cómo emitir o cómo limar el lenguaje que no tenga suficientes dientes los acuerdos, y por el otro lado está estas organizaciones que asisten pero no entran, y si llegan a entrar y a hablar, pues vemos que los auditorios están vacíos, ¿no? ¿Qué cosas podemos decir pros y contras? Bueno, no pide una eliminación gradual de los combustibles fósiles, ¿no? Habla de esta transición o eh, eh, de los combustibles fósiles. Creo que por primera vez lo menciona por su nombre, petróleo, gas, etcétera. Por primera vez, eso podría ser un avance. Y claro, los apoyos financieros son muy pocos. Eh, También sí se menciona triplicar la capacidad de energía renovable, duplicar eficiencia energética, reducir emisiones de metano, que México es uno que se adhiere a este acuerdo. Y también desde la COP anterior se elevó el tema de pérdidas y daños, y otra vez se vuelve a, a mencionar. Lo más polémico en la COP anterior fue que ya estaba el acuerdo para decir phase out y se cambió por phase down, ¿no? Y ahora también trataron de ponerlo como phase down, pero y se pone como un logro. Pero en el acuerdo anterior que iba a salir en la COP 27 era phase out, ¿no? Eh, Quien lo propuso fue India en el último momento y se aprobó y se acordó. La delegación mexicana, encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, protestó porque no se permitió, desde Lima, no se permitió incluir derechos humanos. En los acuerdos, en ningún acuerdo internacional, sí se permite, se llegó, se ganó en Lima y después en París, incluir enfoque de género, pero derechos humanos es uno de los temas que no entra, y estoy casi segura que no entrará, en el fundamento de los acuerdos internacionales. Solo dejo para que vean que México presentó un documento eh, previo a la COP28 diciendo que México es altamente vulnerable. Me llama la atención que justo menciona uno de este tema de huracán Otis, y México propone que se haga un grupo de trabajo, un programa de trabajo que dure 2 años, que hable sobre una transición justa con enfoque de género y derechos humanos, que es uno de los temas grandes que como delegación México ha llevado prácticamente en los últimos 5 o 6 años. Eh, ya en su comunicado después de la COP, México habla de justicia climática, que creo que es una de las cosas que nos unen a los países en vías de desarrollo, especialmente los latinoamericanos, derechos humanos, equidad intergeneracional, pueblos indígenas y soluciones basadas en la naturaleza. Pone como ejemplo, y eso pongo en la mesa para discutir, la Sembrando Vida y estas acciones por ampliar las áreas naturales protegidas. México se adhirió a todas las iniciativas que salieron en la COP 28 referente a océanos, residuos, manglares, género y acción climática. El comunicado lo pueden encontrar en la página de la Semarnat, pero creo que es importante que como red de científicas y científicos por el clima hagamos un análisis detallado al respecto. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cecilia Conde. Y bueno, teníamos unas preguntas que ya la doctora Debbie respondió en el chat, pero creo que es bueno leerlas porque estas no se van a ver en el video. Y una primera era de María Eugenia Barrarán sobre, desde el punto de vista técnico, qué porcentaje de los combustibles fósiles se pueden realmente sustituir por energías renovables, es decir, dado los recursos que se necesitan para generarla, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esa sustitución? Que es un poco lo que aportó la doctora Cecilia Conde en esta última intervención y de lo que estuvo hablando el doctor
Luca Ferrari en ese seminario, ¿no? De los del CONACYT, ¿no? En el sentido de una cosa que no se, de la que no se ha hablado es del decrecimiento, o se habla menos. Y la respuesta de la doctora Debbie es en el sentido de que para generación eléctrica han habido estudios indicando que se pueden generar 100% con fuentes renovables, incluyendo la nuclear, pero también sabemos que sustituir con energías renovables ya no es suficiente para alcanzar esta meta de reducción de mantenernos en el 1.5 grados centígrados, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la principal barrera no es técnica, sino financiera, algo de lo que también nos habló la doctora Rosalía, y hay que tomar en cuenta que se puede además crear otras vulnerabilidades, por ejemplo en Costa Rica, que genera 100% de su energía con renovables, de las renovables con hidroeléctricas, está sufriendo sequías por el Niño y debe generarse como combustibles fósiles. Y otra pregunta fue en el sentido de si se habían estimado los costos de esa transición y cuántos financiamientos se requiere. Y la respuesta de la doctora Debbie es que solo en rangos, ¿no? Esperando que haya más innovación tecnológica. Y si existe algún estudio que muestre la reducción de temperatura, si se reducen las emisiones de combustibles fósiles. Y bueno, allí no había claridad de si hay un estudio del rango que podemos esperar. Yo les quisiera preguntar sobre este último punto que tocó la doctora Cecilia Conde, ya respecto a las tareas que vendrían para México y particularmente pensando en las que puede llevar a cabo la red, en las que puede llevar a cabo la comunidad científica en alianza con otras comunidades como las que describió la doctora Cecilia, y frente a estos resultados que tiene la COP, que son muy ambivalentes, que en algunos casos parecen muy débiles, y que con eso pudiéramos cerrar el conversatorio, ¿no? De algunos de los campos en los que podríamos pensar que hay aportes necesarios y señalamientos necesarios. Por ejemplo, México se está comprometiendo o ha estado abriendo áreas naturales protegidas, pero que no tienen fondos. Entonces le pasa mucho como al fondo de desastres, ¿no? Que es un fondo que por fin se abre, pero con muy poquito dinero. Entonces yo les haría esa pregunta para que pudiéramos tener esas conclusiones del conversatorio, de la mesa de análisis, sobre qué seguiría para nuestro país, cuáles tendrían que ser las acciones que podríamos pensar en construir o que se deben reclamar frente a los acuerdos que estamos viendo que se alcanzaron en la COP28. Yo creo que en el mismo orden en el que se intervino. Sería con la doctora Rosalía, me parece, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, en el contexto de México, pues señalar que tan solo el 70% de daños y pérdidas causadas por desastres hidrometeorológicos en México entre 2018 a 2020 se relacionan justamente con los ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues ya sabemos, ¿no? México es un país altamente vulnerable, en donde justamente todas estas pérdidas y daños, además, claro que afectan en materia de derechos humanos. Y me parece que esto a nivel nacional no se está atendiendo de la mejor manera, ¿no? Tristemente, habíamos presentado avances en materia normativa, en materia de políticas públicas, porque sí, efectivamente, donde se puede empezar a hacer más acción es a nivel en los terrenos nacionales más que lo internacional, justamente para evitar y atender esta gran vulnerabilidad a la que nos enfrentamos. Y me parece que muy lamentablemente de los pocos o muchos avances que habían venido dando en México, pues parece ser que cada vez vamos un poco más en retroceso.
¿Y eso por qué lo digo? Porque también para aterrizar planes y programas que atiendan justamente estas vulnerabilidades y todos los impactos económicos, sociales y ambientales que devienen por el cambio climático, pues se requiere obviamente tener instituciones fuertes, se requiere recursos humanos, recursos financieros, y eso se está perdiendo mucho en estos últimos años, ¿no? O sea, realmente las instituciones, si bien se habían empezado a fortalecer, pues cada vez hay menos personal, cada vez, como nos comentaban, incluso mismas personas, tanto de Semarnat, del INEC, personas que ya se habían capacitado en algún momento para aterrizar varios de los temas que se requieren con urgencia en México, pues es personal que ya no está. Entonces tienes que volver a capacitar, pero además ya también ya no hay dinero para volver a capacitar a gente, ¿no? Entonces me parece que tenemos un poco de deficiencias institucionales en los marcos normativos. México, pues sí, ha sido pionero a nivel de América Latina de tener un esquema jurídico fuerte, bien planteado. Realmente tiene enfoque, incluso en nuestra Ley General de Cambio Climático, tiene ese enfoque de derechos humanos. Ya tenemos ahora aprobado de manera obligatoria un comercio de emisiones, pero ahorita tenemos atorado con la fase operativa. Entonces parece que esos pasos que habíamos dado ahora los tenemos eh, parados, pero por otro lado, si bien tenemos nuestra normativa y nuestras contribuciones nacionalmente determinadas que van un tanto alineadas, pues el tema de la implementación, ¿no? Es el tema que siempre tenemos en México. O sea, mucha norma, pero poca implementación efectiva, ¿no? Entonces, pues sí tenemos muchos retos que trabajar en México, ser coherentes justamente para enfrentar estos retos en materia de vulnerabilidad y adaptación, si bien no somos un país altamente emisor, pero si seguimos yendo por la vía de las fuentes fósiles, pues en vez de ayudar, pues vamos a contribuir a que esto se incremente, ¿no? Entonces hay que ser coherentes, si bien con las posturas ya se decía que lleva México en materia de derechos humanos, pero también tiene que trabajar en casa, porque justo los derechos humanos se están afectando aquí mismo, ¿no? Entonces hay que trabajar también desde ahí, e insisto, ser coherentes con la transversalidad de la política y normativa en cambio climático, ser transversal y coherente con normativa y política en materia energética, porque también esa coherencia no se ve, no se ha visto justamente en estos últimos años, ¿no? Basta mencionar, ya lo comentaba el doctor Luis, pues la cantidad justamente de amparos que se dio a raíz de ese retroceso en materia de transición energética. O sea, de ahí vino toda esta escalada, ¿no? Y por eso vinieron esa escalada de amparos, y por eso hoy tenemos una escalada de amparos, porque se está violando derechos humanos en materia ambiental, especialmente artículo cuarto, ¿no? Derecho humano al medio ambiente sano y todos los demás relacionados. Entonces, pues bueno, es lo que yo de momento mencionaría. Gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor Luis Fernández. Mm. Pues creo que ya ahorita Rosalía acaba de apuntar muy bien los temas pendientes, ¿no? Yo solo quisiera decir que así como les hace ratito mencionaba al rey Canuto de Noruega y el caso de intentar parar las olas, que no, esto no lo vamos a resolver con retórica, esto no es, son buenas intenciones, no es cuestión de incluir en las políticas eh, sociales, climáticas, de desarrollo. Por supuesto hay que hacerlo. En la legislación hay que incluir más allá, o sea, hay que dejar de sectorizar el medio ambiente. Eso, sin lugar a dudas, es tarea pendiente. Pero últimamente creo que todo cae en que debemos de asumir, o sea, realmente volver de forma muy concreta que esto está ocurriendo, que el mundo realmente está en llamas, que México está en una situación realmente crítica y que lo estará cada vez más conforme pase el tiempo. O sea, cada vez la situación es más compleja. Entonces, no es una cuestión partidaria, no es una cuestión presidencialista, no es una cuestión ideológica, no es Andrés Manuel López Obrador, no es Peña Nieto, son todos, son todos.
es México. Es México y su alta vulnerabilidad y condiciones no aptas para enfrentar el asunto, ¿no? Y eso no significa solamente una política climática, significa, pues veamos, ¿no? O sea, acaba de salir el reporte de Desarrollo Sostenible 2023 y México está en números rojos, naranjas, en todos los ODS, ¿no? En todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso significa que no tenemos las bases sociales, económicas, políticas para enfrentar lo que viene, ¿no? Y entonces, pues, simplemente decir que pues que el cambio climático no es un asunto de osos polares, no es un asunto de filantropía, no es un asunto de buena onda, no es un asunto de ser hippies, es un asunto central, es un asunto civilizatorio y si no permea en la política de desarrollo, entonces vamos a estar mal. Mientras sigamos sectorizando, mientras sigamos pensando que este es un asunto de medio ambiente, estaremos perdidos. Ahí cerraría mi intervención. Muchas gracias, doctor Luis Fernández. La doctora Cecilia Conde, y después le voy a leer el mensaje de cierre de la doctora Debbie. Ah, sí, porque este, escribió un mensaje bastante interesante. Yo diría que una de las cosas urgentes es ir pensando en construir una ciencia diferente. O sea, necesitamos esto que se llama interdisciplina, transdisciplina, etcétera, y no es fácil porque en términos profesionales para muchos científicos es un riesgo. O sea, si tienes tu tema y publicas y con esto consigues financiamiento y demás, pero si empiezas a transitar, a buscar puentes entre las diferentes ciencias, por ejemplo, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, es complicado y todos sabemos, los que lo hemos intentado o estamos intentando, que es difícil. Creo, por tanto, que para la gente joven empezar a pensar en otro tipo de especialización y ciencia y demás es muy importante. Y creo que la red puede ser un factor interesante para ellos, de decirles, hay otras maneras de ver y enfrentar estos, estos graves problemas globales. Eh, También diría que si queremos saber qué tipo de políticas se están siguiendo, pues esta discusión de financiamiento es importante y qué financiamiento se está dando en México y para qué en términos ambientales, como ya se mencionaba, áreas naturales protegidas, es bueno, pero ¿qué financiamiento hay? Y justo en el seminario que Omar Macere y demás participaron, está esta colega economista Ariana Escalante, que hace un desglose de a dónde están yendo los dineros en México y qué impacto puede tener en los estudios y en el avance de cambio climático. Creo que es importante que se vea. eh, y finalmente diré que se trata de cambiar estructuras. O sea, no hay acciones puntuales de adaptación, etcétera, pero es un problema estructural grave, en todos los países, incluyendo México, ¿no? O sea, es un problema de gobierno, gobernanza, más bien diré, y es un problema de eh, participación e inclusión ciudadana, haciendo énfasis en que no podemos eh, decir estas acciones son buenas y malas cuando al final aumentan desigualdades e inequidades. Eso creo que diría yo. Muchas gracias, doctora Cecilia Conde. Y respecto al cierre de la doctora de Débora Ley, menciona ella que es importante resaltar que en un par de side events en los que participó se habla del papel de la ciencia y bueno, expuso el trabajo de la red SIC
y de otras redes, y que a nivel de la región, parte de la discusión resaltó la necesidad de trabajar justo a nivel regional para fortalecer el discurso, y que esta vulnerabilidad de México no es única para el país, es una vulnerabilidad que se comparte con los vecinos del sur, y que eso también es importante al hablar de los impactos y de las soluciones transfronterizas. El papel de la ciencia en ese sentido es muy importante para cerrar las brechas de conocimiento, sobre todo en tema de pérdidas y daños. Y, por ejemplo, ¿hasta cuándo nos vamos a poder adaptar? Sobre todo en zonas costeras, ¿hasta dónde es posible la adaptación? ¿Cuándo vamos a acercarnos a límites suaves? ¿Cuándo empieza a disminuir la efectividad de las acciones de adaptación? En los análisis de factibilidad multidimensional, tanto a nivel global como regional, la parte institucional aparece como la más débil, y en México no es la excepción. Como menciona la doctora Rosalía, hay muchas acciones que se requieren hacer desde el interior del país, asegurando que nuestras poblaciones más vulnerables y marginadas estén representadas y sean escuchadas, y eso aún no lo estamos viendo. Y ser inclusivo va más allá de incluir a las mujeres y a las poblaciones indígenas en las mesas, representa un cambio en la dinámica de poder. ¿Qué cambios vamos a presentar en las futuras COP para realmente poder incidir en esta necesidad de transformación? Si no a nivel mundial, al menos a nivel regional, es la participación que deja la doctora Débora. Y yo quisiera agregar que como me parece que entre los temas que se tocaron, que esta crisis climática que estamos viendo es una crisis civilizatoria, también es una crisis de desigualdad, que además se está agudizando, y que hay temas que están poco sostenidos en estas convenciones, como el de la migración, que es un tema que cada vez está reventando más, y además nos revienta a los países en desarrollo y obviamente a los países que están viendo salir a su población, ¿no? Y en ese sentido, entonces, retomar los comentarios del doctor Luis Fernández en el sentido de que se requiere justicia climática como una guía que debe introducirse a las políticas de desarrollo. Es decir, no se pueden seguir viendo estos temas como algo independiente de las políticas de desarrollo, sino que las políticas de desarrollo cada vez más tendrían que estar dependiendo de la evidencia científica no solo sobre cambio climático, sino sobre todos los límites terrestres que estamos rebasando. Si no hay otro comentario pendiente, yo creo que con eso podríamos cerrar esta mesa. Les agradezco mucho y ofrecemos disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos, pero vamos a subir el conversatorio al canal de YouTube. Y pues les agradecemos muchísimo su presencia y sus comentarios. Ha sido una mesa realmente muy, muy interesante, y creo que con muchísima información que todavía vamos a estar procesando durante un buen rato. Muchas gracias, Marjorie, gracias a la Comisión de Periodismo Científico y Divulgación de la Red SIG, y gracias a todas las participantes y a nuestro participante de la mesa. Y pues no nos queda más que desearles felices fiestas y feliz año, y nos vemos pronto. Gracias a ustedes igualmente. Chao. Gracias.